¿Qué tal? Soy el doctor Alexandro Martagón, soy profesor investigador de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, Campus Ciudad de México. Actualmente trabajo en la unidad de investigación de enfermedades metabólicas y soy coordinador del grupo de investigación con enfoque estratégico de fisiopatología de enfermedades metabólicas y emergentes. El día de hoy tengo la oportunidad de platicarles acerca de la importancia que han tenido los biobancos en la pandemia que vivimos actualmente por SARS-CoV-2 y también de la importancia que continuarán teniendo en el futuro. No es una novedad que los biobancos son importantes en la actualidad. Desde la década pasada ya se hablaba de cómo los biobancos eran una de las principales ideas que podían ayudar a cambiar al mundo. Esta es una publicación de la revista Time del año 2019, en donde los biobancos se posicionaban como una de las 10 ideas más importantes mundiales. Pero, ¿qué son los biobancos? Un biobanco es una colección de material biológico, ya sea sangre, suero, plasma, saliva, orina, etcétera, y la asociación de estas muestras con datos y con información que deben ser almacenadas y organizadas de manera sistemática. Estas muestras y estas bases de datos son de poblaciones o de grupos de interés que nos interesa investigar. Además, los biobancos son entidades que pueden recibir, procesar, almacenar y distribuir estas muestras y estos datos hacia socios, por ejemplo, de consorcios de investigación a nivel global. Estas muestras y estos datos pues, se pueden utilizar de manera inmediata o reservarse para un análisis en un futuro. Pero la conformación o la implementación de un biobanco no es algo tan sencillo como simplemente recolectar muestras y recabar datos. Por este motivo, en los últimos años se han desarrollado lineamientos internacionales específicos que guían el desarrollo de los biobancos. La primera fue creada por ISO, la norma ISO 20387, la cual establece los requerimientos generales y básicos para la creación de un biobanco. Y por otro lado, también se creó en los últimos años la International Society for Biological and Environmental Repositories, que es la sociedad que se encarga de coordinar y de verificar la implementación de estos biobancos a nivel internacional. ¿Y por qué son tan importantes que estos lineamientos se lleven a cabo y se ejecuten de manera correcta? Es importante ya que cada una de estas muestras y cada una de estas bases de datos que se generan requieren de una estandarización absoluta. Desde el momento en que se recibe a un paciente para tomarle una muestra o para recabar un cuestionario con datos, es importante que haya estandarización. Asimismo, en el procesamiento de las muestras o en el procesamiento de los datos se requiere que haya una serie de pasos estandarizados, al igual que en el almacenamiento de las muestras por ultracongelación o cualquier otro medio. Y por último, eventualmente, cuando estas muestras o cuando estos datos se cedan a otros socios con los que estaremos colaborando para llevar a cabo esta investigación. ¿Por qué es indispensable esta estandarización? Bueno, porque estaremos trabajando con grandes cantidades de muestras representativas de ciertas poblaciones o de ciertas enfermedades y sobre todo es muy importante recordar que estos datos son confidenciales. Además, cada una de estas muestras requiere tener una óptima calidad para poder ser analizadas a través de las famosas técnicas ómicas, ya sea la genómica, la transcriptómica, la metabolómica, etcétera. Y es importante para que estas muestras puedan ser evaluadas a nivel nacional o internacional y sobre todo que sean comparables con otras poblaciones. Pero esto no es todo, sino que la implementación de un biobanco va mucho más allá y requiere de mucho más control que simplemente la estandarización.
Para que un biobanco pueda llevar a cabo buenas prácticas, se requiere controlar de diversos procesos. Como pueden ver en esta imagen de pastel representada por ISO, es muy importante en primer lugar el Quality Management System o el sistema de manejo de calidad que se va a emplear en el biobanco, además de varios otros procesos dentro de los que se incluyen, por ejemplo, la ética, la privacidad o la confidencialidad de los datos, el consentimiento de los participantes, la parte regulatoria, de seguridad, el establecimiento en donde se alojará el biobanco, etc. Por otro lado, la ISBER también menciona ciertos puntos importantes que hay que tener en consideración y que hay que controlar para que el biobanco sea útil, que son la gestión de calidad, la validación y control de calidad de los métodos, la gestión de la información y, por supuesto, cuestiones legales y éticas que se deberán respetar con respecto a estos especímenes biológicos. Aquellos biobancos que han logrado controlar y ejecutar cada uno de estos lineamientos establecidos tanto por ISO como por ISBER han logrado contribuir y dejar una huella importante en la pandemia que vivimos actualmente. Por ejemplo, han logrado identificar las acciones apropiadas para el cuidado de los pacientes afectados por la COVID-19. De igual forma, han logrado distinguir o encontrar aquellas diferencias en cuanto a raza, a cuestiones socioeconómicas o a hospitalizaciones de aquellos pacientes que han sido infectados por el SARS-CoV-2. Este último, un ejemplo del biobanco del Reino Unido, que actualmente es uno de los más grandes del mundo y que cuentan con la mejor logística en cuanto a biobancos a nivel mundial. Otro proyecto importante que ha logrado contribuir de manera ejemplar durante esta pandemia es el consorcio COVID-19-HG o Host Genetics Initiative, en el cual participan más de 200 contribuyentes, los cuales aportan ya sea información o aportan muestras para poder generar conocimiento, publicar manuscritos científicos, etcétera, y en el cual es parte México. Entonces, ¿qué está haciendo la Unidad de Investigación de Enfermedades Metabólicas para sumarse a el impacto durante esta pandemia que estamos viviendo? Desde hace unos meses hemos entrado en un proceso de convertirnos en un biobanco de enfermedades metabólicas, obviamente siguiendo las regulaciones de la norma ISO 20387 y de ISBER. Y dado que nosotros nos dedicamos a investigar o a caracterizar las enfermedades metabólicas en la población mexicana, en donde son altamente prevalentes, hemos intentado y hemos desarrollado un protocolo que pretende determinar los factores de riesgo clínicos y genéticos asociados con la infección y severidad de la enfermedad por SARS-CoV-2. Al día de hoy se han reclutado más de 1,500 participantes. Estos participantes han acudido con nosotros en otras ocasiones a esta unidad de investigación, de donde hemos obtenido muestras y datos de cada uno de estos pacientes. Durante el tiempo que ha transcurrido la pandemia, se les ha contactado a quienes han aceptado participar por vía telefónica o por vía virtual, dando seguimiento a su respuesta a la pandemia y a cómo han sobrellevado toda esta situación, y eventualmente, cuando sea permitido, estos pacientes acudirán nuevamente a esta unidad de investigación para que les sea tomada una muestra sanguínea. No es sorprendente que durante los últimos meses se han publicado infinidad de artículos, pero en ellos o en muchos de ellos se ha hecho saber la necesidad de tener biobancos eficientes
y se han establecido acciones en donde se dice que las epidemias por enfermedades infecciosas virales parecen aumentar en frecuencia y en severidad, por lo que la implementación de biobancos funcionales es imperativo para poder comprender estas enfermedades y desarrollar pruebas diagnósticas y tratamientos eficientes. Como conclusión a esta breve presentación, debemos recordar que, como todo, la investigación también ha evolucionado de ser individual, y con individual me refiero a un grupo de investigación, a un laboratorio, a una universidad, pero está cambiando a una investigación cooperativa, lo que implica compartir muestras e información de manera global. Pero todo esto siempre asociado a condiciones de eficiencia, éticas y legales. Simplemente me queda agradecer a los colaboradores que han permitido que este proyecto del biobanco comience a desarrollarse, así como el protocolo del cual les comenté brevemente, al doctor Carlos Aguilar Salinas y a la doctora Teresa Tucier Luna, así como a la doctora Alicia Huerta, la maestra Donají Gómez y la maestra Gabriela Galán. Muchas gracias.